Hola, ¿qué tal Concilio de Cúmbilas? Soy el primer magistrado y para realizar mi aproximación al tema de hoy voy a tomar el capítulo 3 y 4 del libro Antropología Estructural de Claude Lévi-Strauss y el capítulo 1 de Ensayos de Lingüística General de Roman Jakobson. Lévi-Strauss es uno de los fundadores de la etnolingüística cognitiva. Su antropología parte del estructuralismo clásico de la fonología de Praga y de su desarrollo ulterior por la concepción de los rasgos de Jakobson. Según Lévi-Strauss, lengua y cultura tienen su propia estructura. La lengua es una estructura en función de una sociedad. Se origina de la tensión entre hombre y ambiente. Las estructuras en las culturas están en función de estructuras psíquicas universales. La psique humana permite simbolizar el mundo, ordenarlo y comprenderlo. El niño trae sus medios para establecer sus relaciones. El lenguaje es el que podemos cientificarlo. Construye un objeto independiente del observador. La etnosemántica es la explicación de los saberes culturales, los que maneja determinado pueblo. Lévi-Strauss toma dos teorías, la de Wiener y la de Kroeber. Wiener nota que los fenómenos que integran en sentido propio las investigaciones sociológicas y antropológicas se definen en función de nuestros propios intereses. El lenguaje es social y este fenómeno permite un estudio científico. Todas las conductas lingüísticas se sitúan en el inconsciente. No tenemos conciencia de lo sintáctico ni de los fonemas. El lenguaje puede ser observado, ya sea desde el punto de vista científico, estudiando el lenguaje de los otros o aplicándole los métodos de observación que queramos. El lenguaje puede ser analizado y estudiado. Kroeber, en su estudio sobre la evolución del vestido femenino, emprendió el análisis de la moda, fenómeno social ligado al inconsciente del espíritu. Esta obedece a leyes, tiene un estudio científico. Según Lévi-Strauss, así como la mayoría de las culturas prohíben el incesto, el lenguaje tiene que ver con reglas sociales. Según él, el lenguaje puede ser considerado como los cimientos destinados a recibir las estructuras que corresponden a la cultura en sus distintos aspectos, estructuras del mismo tipo que las del lenguaje. Si los lingüistas han querido reunirse con los antropólogos, dice Lévi-Strauss, con la esperanza de aproximarse a ellos, ¿no es acaso precisamente porque esperan encontrar, gracias a nosotros, esa aprehensión concreta de los fenómenos de la cual el método que emplean parece alejarlos? Los antropólogos se enfrentan a esta expectativa de una manera particular. Ante los lingüistas nos sentimos colocados en una posición delicada. No debemos olvidar, como mencionamos al principio, que Lévi-Strauss era antropólogo, en una época en que el estructuralismo estaba muy fuerte y en el que aparece Jakobson con el circuito de la comunicación. Este último contesta el capítulo del cual estamos hablando en Lenguaje de antropólogos y lingüistas. Según Roman Jakobson, tanto antropólogos como lingüistas pueden analizar la lengua a nivel morfémico, desde la forma, y también el plano fonémico y el semántico. La meta de los dos, antropólogos y lingüistas, consiste en observar la lengua en toda su complejidad. Al estudiar el lenguaje de consumo con los antropólogos, estos últimos probaron que lengua y cultura se implican mutuamente, que la lengua debe concebirse como parte integrante de la vida y de la sociedad y que la lingüística está en estrecha conexión con la antropología cultural. La lengua es una subclase de signos. Cuando se habla de signos, se habla de semiótica. Entonces no solo debemos recordar a Saussure, sino también a Peirce, pionero del análisis lingüístico estructural, que indicó la necesidad de la semiótica y esbozó sus primeras líneas. Además, Jakobson cita a otro especialista al argumentar que el sistema primordial es la lengua porque es el fundamento de la cultura y el principal medio de comunicación. Tanto lingüistas como antropólogos deben recurrir a la teoría de la comunicación porque los dos hablan de la misma. Todo hecho lingüístico implica un mensaje y cuatro elementos en conexión con él: el emisor, el receptor, el contenido del mensaje y el código empleado. Su relación es variable. Jakobson también habla sobre el lenguaje poético. Según él, este aparece cuando se investiga poesía. Se hace desde la insistencia del mensaje. Cuando nos centramos en el mensaje aparece la función poética, que puede estar ligada a otra o puede ser la función organizadora. Emisor y receptor dan el contenido del mensaje e interactúan con todos los otros mensajes. El problema es el de la comunidad de código entre emisor y receptor, que está en la base del intercambio de mensajes. El problema es la cantidad de códigos. La lingüística de los 50 se debe dedicar a esto.
Al tratar sobre el concepto de idiolecto, hábito lingüístico de un solo individuo en un tiempo dado, Jacobson cita a Hockett, estructuralista norteamericano, que dice que todos, al hablar con un desconocido, tenemos que establecer un vocabulario en común. El lenguaje no existe como propiedad privada, todo está socializado. El proceso de comunicación funciona cuando codificamos y decodificamos, cuando conocemos el código. El receptor entiende el mensaje a partir del código, por lo tanto no es un decodificador sino un criptoanalista, porque toma nota de los alófonos buscando los fonemas. Uno de los deberes de la lengua consiste en salvar el espacio, franquear las distancias, crear una continuidad espacial y establecer una lengua en común. Pasando al factor tiempo, se dice que el lingüista debe tener en cuenta lo diacrónico y lo sincrónico. Pero esto no puede ser así porque hay que tener presente que la historia de una lengua no puede ser otra cosa que la historia de un sistema lingüístico. Pasa por muchas mutaciones. Sincrónico no es igual a estático. Respecto a problemas diacrónicos, la palabra septiembre es un claro ejemplo de mutación. Ahora también se acepta septiembre. El factor tiempo se convierte en símbolo y pasa a ser estilístico. Un cambio es un hecho sincrónico. En cuanto a los problemas de significado, toda palabra tiene un ejemplo diferencial. Los significados lingüísticos son diferentes al igual que los fonemas. Los sonidos lingüísticos presentan, además de fonemas, variantes situacionales, contextuales y opcionales. En la semántica vemos la relación entre signos y cosas. La lengua implica dos ejes: concatenación, unir, enlazar, o sea, la sintaxis, y la sustitución, cambiar, o sea, la semántica. Cabe aclarar que hay relaciones sintácticas que permiten sustituir signos por otros. En conclusión, Jacobson argumenta que se debe considerar a Peirce como el precursor de la lingüística estructural, ya que fue el único en hablar de tres elementos a recalcar que para que el signo sea entendido requiere no solo de dos partícipes, sino también de un interpretante. Bueno, Concilio de Cúmbilas, hasta aquí la primera parte del video. Nos vemos en la segunda. Chau, chau.